En el webinar de hoy haremos una interesante aproximación a la transformación digital de nuestras empresas. La pandemia del COVID-19 junto con los avances tecnológicos no han hecho más que poner en evidencia la necesidad de acelerar la digitalización de las empresas de la comarca. La transformación digital supone un reto que va más allá de la captura de los datos. El objetivo es tratar de dar valor real y monetario a esos datos, hasta el punto de ser capaces de anticipar escenarios y automatizar determinadas tareas y decisiones mediante la inteligencia artificial. Es por ello que hoy estamos en Tecnica, Centro de Investigación Aplicada de la Formación Profesional de Euskadi. Y estos van a ser nuestros ponentes: Unai Martínez de Lizarduy, CEO de la empresa Scutic, Javier Manzano, CEO de la empresa Kevo Technologies y Juan Carlos Molinero, director del área de Innovación Tecnológica y Sistemas Inteligentes de Tecnica. Y estos van a ser los objetivos de la jornada: identificar las claves para la transformación digital y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización desde la captura del dato hasta la inteligencia artificial a través de casos de uso. Un caso de éxito en la comarca, como es el caso de Kevo Technologies, aplicando inteligencia artificial y las tecnologías del habla y del lenguaje en la gestión de la empresa. Aplicaciones de la inteligencia artificial y análisis de datos en la formación profesional, el enfoque de técnica, proyectos y formación. Y finalmente, información sobre ayudas y programas existentes para las empresas, en especial de la comarca de Oarsoaldea. Antes de dar la palabra a Unai, queremos dar las gracias por un lado a Tecnica por compartir sus espectaculares instalaciones y por otro a Innovasque por el trabajo que está realizando dentro de la estrategia RIS3 Euskadi. Gracias a ambos por su colaboración en la organización de esta jornada. Sin alargarme más, voy a dar paso a mis compañeros para que nos empiecen a contar lo que realmente nos interesa. Al final del todo tendréis opción de hacer preguntas y aportaciones. Bueno, Unai, nahi desunean. Ya escrito, ocho bat. Siempre es bat, Ya, hortxe dakau. Vale, primeran. Bueno, lehenik eta behin egunon guztioi. Mila esker webinar hau antolatzeko iniziatiba izan duzuen antolatzaileei. Eta bestaldetik esker mila pantailaren bestaldera zaudeten guztioi, beti adimen artifiziala divulgatzea, interesgarria delako, ez? Degulako ekonomian datozen urteetan asko inpaktatuko duen teknologia delako. Entonces, bueno, primero de todo me voy a presentar. Yo soy Unai, CEO de Scutic. Scutic es una empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia. Seguramente a muchos os parecerá raro, pero llevamos ya 9 años aplicando inteligencia artificial en empresas. Hace 9 años, como os podréis imaginar, bueno, era más complicada la venta de inteligencia artificial. Muchos de vosotros nos mirabais como las vacas al tren, ¿vale? Pero, bueno, qué duda cabe que, bueno, ahora es una de las tecnologías que más se está impactando en la economía y todavía le queda muchísimo camino por recorrer, ¿de acuerdo? Nosotros cuando hablamos de que somos inteligencia artificial no estamos hablando de que aplicamos inteligencia artificial. En eso considero que tenemos un equipo muy puntero. Sobre todo lo que procuramos es traducir esa tecnología a negocio, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede aplicar la inteligencia artificial para que las empresas sean más competitivas? ¿Cómo consideramos que la inteligencia artificial puede abrir una nueva ventana de oportunidades a esas compañías que deciden innovar? ¿Cómo hacemos para que esos procesos de fabricación, esos procesos de trabajo interno estén más optimizados, sean más eficientes? En definitiva, lo que estamos diciendo es que la inteligencia artificial es la palanca, es la tecnología que puede provocar que las compañías que realmente apuesten por esta tecnología sean realmente competitivas y se posicionen muchísimo en su sector, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me voy a saltar el índice porque luego más lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Nos suele gustar desde Scutic hacer una pequeña analogía de qué es la inteligencia artificial mediante un caso de uso en este caso, porque me parece que no dispongo de demasiado tiempo. Porque es cierto que en este mundo hay muchísimos fuegos de artificio, hay muchísima literatura escrita y cada uno puede interpretar la inteligencia artificial a su manera. Y es importante allanar el camino, aterrizar la idea porque para hablar todos el mismo idioma, ¿de acuerdo? Nosotros solemos utilizar el ejemplo de los videojuegos, ¿no? Los que ya pintamos, bueno, iba a decir pintamos canas, lo que pintamos ya cuero.
Los que hemos nacido en la década de los 70, yo recuerdo cuando era chiqui, bueno, pues, tenía cierta afición a las maquinitas de juegos y ahora con el tiempo veo, tengo otro nivel de abstracción, tengo otro conocimiento tecnológico y entiendo cómo funcionaba aquello, ¿no? Y efectivamente las pantallas eran repetitivas. Una vez era iterar y al final te terminabas aprendiendo las pantallas de memoria y todo dependía de la habilidad que tuvieses con el joystick o con el mando, ¿no? Eso al final era un sistema racional, no era un sistema inteligente. Era una herramienta, eran juegos a partir de un montón de condicionantes donde podía parecer que era un sistema inteligente, pero realmente no lo era, ¿no? Actualmente los videojuegos, ya mi afición se quedó a un lado, fue una época ya pasada, pero lo que sí vemos es que los juegos son inteligentes, tanto en cuanto que van aprendiendo sobre tu manera de jugar, sobre la manera de jugar del resto de usuarios que consumen ese producto, ¿no? Por lo tanto, cada partida es nueva. Cada partida es nueva, cada partida, vamos a decir, el propio juego te puede sorprender, ¿no? Ahí ya el aspecto racional pasa a ser un aspecto mucho más complejo. Hay una matemática avanzada e integrada dentro de esa tecnología que mezclada con informática de alguna manera genera ese efecto, genera el efecto inteligente donde la propia máquina, el propio juego nos puede llegar a sorprender, ¿no? Entonces el concepto es completamente diferente. Pasamos de una tecnología completamente racional, completamente iterativa, a sistemas mucho más complejos donde a partir de la integración de embeber matemática avanzada, el propio sistema va aprendiendo. Y el concepto de aprender es importantísimo en este caso. Vale, hay una gran palanca en el mundo de la inteligencia artificial, hay muchísimas ramificaciones. Luego desde Kevo ya nos hablarán de una de las ramas que trabajan ellos, que es el tema del procesamiento del lenguaje natural. Hay otra palanca que está impactando muchísimo en la economía y que va a impactar muchísimo más, es la rama dentro de la inteligencia artificial de Machine Learning, que seguramente es una palabra que habréis escuchado. El Machine Learning no es más que son herramientas informáticas donde tiene una base matemática avanzada e integrada, donde a partir de los históricos de datos que les vamos metiendo, generalmente esos históricos de datos suelen estar estructurados en filas y columnas, las máquinas tienen la capacitación de aprender. Es como el aprendizaje de los bebés, ¿vale? A partir de experimentar con el entorno que les rodea, a partir de ver, a partir de aprender del resto de seres que componen su entorno social, de alguna manera van repitiendo esas actitudes, van aprendiendo. Pues las máquinas es una analogía parecida, ¿no? A partir de inyectar históricos de datos, esas máquinas son capaces de alguna manera encontrar patrones de comportamiento y repetir esos comportamientos. Entonces, aquí hay un inicio y un fin, ¿no? Estos sistemas de inteligencia artificial basados en Machine Learning tienen primero una recepción de datos y ese dato puede proveerse de diferentes fuentes. Pueden ser Excels, pueden ser SQLs, pueden ser CSVs. Las fuentes pueden ser muy diversas. Los sistemas aprenden a partir de esos datos que les inyectamos y finalmente viene la parte mágica donde el sistema ya ha aprendido a partir de los modelos matemáticos que les hemos embebido y es capaz de empezar a replicar, empezar a optimizar un proceso, empezar a hacer una predicción meteorológica, por ejemplo, es un caso de uso que todos conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquí hay un gran problema y a la vez es una gran oportunidad. Y puede parecer una contradicción, pero no lo es. Toda la gente habla del dato, toda la gente dice que el dato es el petróleo del siglo XXI y todo eso está muy bien, pero generalmente el dato suele venir corrupto y esto significa que no viene limpio, que viene con redundancias, que viene con campos vacíos, que viene mal escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que las herramientas de inteligencia artificial funcionen, es estrictamente necesario que el dato esté arreglado, que el dato esté normalizado, que ese dato de alguna manera esté pensado con sentido de negocio, para que luego esa inteligencia artificial que vamos a integrar de alguna manera impacte en el negocio de los clientes donde estamos integrando esta solución, optimice un proceso, de alguna manera lo convierta en una empresa más competitiva.
La realidad es muy testaruda, y esto me lo va a pasar rápido, ¿vale? Pero en el mundo de la analítica del dato, antes de empezar a aplicar esos algoritmos de inteligencia artificial, pues nos podemos encontrar un montón de problemas, son esas capas de cebolla que estoy intentando representar, donde de alguna manera hay que pasar por ellos. Hay que pasar por ellos necesariamente, porque en el 99% de los casos el dato pues no suele venir limpio. Imaginaros que, por ejemplo, estamos optimizando un proceso de fabricación concreto en máquina herramienta y estamos ingiriendo datos desde la propia RP de la compañía, así como del CRM, así como de los sistemas SCADA, así como directamente de las máquinas de los PLCs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os imagináis que cada dato viene configurado a su manera, con un protocolo muy determinado, y a todo eso hay que dar un sentido, hay que organizarlo, hay que normalizarlo, hay que limpiarlo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Este es un trabajo muy arduo. Hay un artículo bastante conocido en Forbes, donde habla que el 80% del trabajo de los analistas de datos, de los científicos de datos, es el dedicado a la limpieza y al tratamiento del dato. Esto es cierto, solo que se queda corto. Según nuestra experiencia, viene a ser casi el 90%, ¿de acuerdo? Dicho esto, esta reflexión nosotros ya la hemos hecho. Ahora ya se empieza a hablar del dato. Nosotros ya como os he comentado antes, ya llevamos 9 años trabajando con este tipo de tecnologías. Veíamos que la inteligencia artificial, y eso ocurre con todas las tecnologías, al principio de alguna manera la iban a adoptar las grandes compañías, sobre todo industriales, pero la tendencia va a ser esa tendencia hacia la comoditización de la propia tecnología, ¿vale? Va a llegar un momento donde esta tecnología sea escalable y se pueda integrar en todo tipo de compañías, independientemente del tamaño y del sector. Y actualmente estamos casi en ese punto, ¿de acuerdo? Y digo casi porque esta reflexión ya está hecha dentro de Scutic. Hace 4 años, a medida que nosotros íbamos integrando soluciones de inteligencia artificial, veíamos que efectivamente ese tratamiento del dato, ese trabajo con el dato se alargaba mucho en el tiempo. Era contradictorio con el discurso que se vendía desde los medios, desde las instituciones, ¿no? Poco menos que la industria 4.0 había llegado y era cosa de un telediario prácticamente, ¿no? La realidad es mucho más testaruda. Y nosotros nos encontrábamos que muchas empresas ni siquiera tenían dato, y las que tenían dato la tenían completamente desorganizado, ¿no? Entonces empezamos a construir una serie de módulos que de alguna manera automatizaban ese arduo trabajo, ese 90% del trabajo que supone el analista. Procurábamos automatizar ese proceso de normalización del dato para ofrecer soluciones escalables, para ser mucho más competitivos en nuestro sector y de alguna manera para integrar este tipo de soluciones ya no solo en las grandes corporates, sino también en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que es además donde desde Scutic tenemos puesto el foco, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y esto directamente relacionado con el retorno a inversión, ¿no? Al final, claro, lo que no podemos promover son soluciones de inteligencia artificial que se alarguen muchísimo en el tiempo, soluciones de inteligencia artificial que de alguna manera encarezcan el producto final. El cliente lo que necesita es ver. Y para ver necesitamos automatizar nuestro proceso de trabajo. Y es un poquito lo que empezamos a hacer hace ya 4 o 5 años, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, la clave está en la aceleración, por un lado, en el despliegue de soluciones de inteligencia artificial y en el mide y vencerás. Es decir, necesitamos medir cuál es el estado actual, el estado presente de las compañías sobre las cuales se quiere aplicar inteligencia artificial, y sobre esa medición ver realmente si hay un go o no go, ¿vale? Es decir, si realmente está en situación de empezar a transformar digitalmente su negocio, perdón por el gallito, transformar digitalmente su negocio o no. Todavía está en un proceso de digitalización, hay que echar un paso atrás y vamos a empezar a hacer cositas en el sentido de la digitalización antes de empezar a aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos procurado, o nuestra propuesta de valor, es comoditizar todo ese proceso, ¿vale? Acelerarlo y ponerlo a disposición de todo tipo de compañías. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros lo que hacemos, primeramente, es una consultoría estratégica de inteligencia artificial para definir una estrategia de datos, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por mediación de un juego, ¿vale? No somos la típica consultoría que de alguna manera ofrece, o cuya propuesta de valor es encaminar, ir de la mano juntos
a lo largo del tiempo y el espacio hasta dar con una solución, sino que nosotros lo que proponemos es utilizar una baraja de cartas que ya está validada sobre 200 empresas y que funciona cara a descubrir cuál es la inteligencia artificial que realmente puede impactar en la organización donde lo integremos, donde lo despleguemos, pero no solo eso, sino que tiene que ser obligatoriamente una inteligencia artificial que se pueda desplegar en un breve plazo de tiempo, ¿de acuerdo? A partir de la analítica que hacemos del estado del dato de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos con esta baraja de cartas y con el apoyo de nuestros consultores, por así decirlo, es hacer una breve sesión de 6 horas y en 6 horas ya somos capaces de decidir, de descubrir, de priorizar qué inteligencia artificial se puede aplicar en la organización sobre la cual estamos haciendo este juego, entre comillas. ¿De acuerdo? No hay 20 minutos. 20 minutos, Garrett. Bye. Madre mía, parece que me he alargado. Vale, luego saltamos a la parte de auditoría. Una cosa es lo que el cliente cree que tiene. Oye, mira, yo tengo este dato, etcétera. Son unas conversaciones muy interesantes, suelen salir cosas muy interesantes. La parte de auditoría, en la parte de auditoría lo que hacemos a partir de un módulo de Alchemy, que es un producto que tenemos desarrollado, hacemos auditar realmente si el dato que tiene puede escalar o no puede escalar, se le puede integrar una inteligencia artificial o no. Y por ahí ya decidimos si es un go o no go. ¿De acuerdo? Y finalmente, entramos ya en la parte de desarrollo. En caso de que se decida de que la inteligencia artificial realmente puede aplicar y puede escalar, ya empezamos a desarrollarlo. Nos apoyamos en nuestra herramienta también Alchemy, que es esta herramienta compuesta por módulos, como os he comentado antes, que de lo que se encarga es de automatizar estos procesos de normalización del dato, y una vez que tenemos normalizado el dato empezamos a aplicar los algoritmos que tiene Alchemy, incluso otros que tenemos nosotros a nuestra disposición, construidos a partir del expertise de nuestros equipos de trabajo. La clave de todo esto es la aceleración y la competitividad que ofrecemos en este tipo de soluciones. Parece ser que me he enrollado más de la cuenta y me acaban de avisar que me quedan 2 minutos, por lo tanto voy a acelerar la última parte de los slides. Bueno, quería hablar mucho de cómo creo que impacta la inteligencia artificial en los negocios, pero bueno, a resumidas cuentas, lo que viene a ser es una tecnología que nos puede posicionar, nos puede dar muchísima competitividad y en algunos casos incluso nos puede ayudar a construir nuevos modelos de negocio orientados a la venta de servicios, o bueno, más conocido como el tema de la servitización. En otro día, en otro evento, podríamos hablar largo y tendido sobre todo esto. Algunos casos de uso que estamos aplicando. Bueno, pues por supuesto la normalización del dato semiautomática a partir de nuestras herramientas. Estamos monitorizando y prediciendo diferentes entornos. Por ejemplo, este caso que veis aquí es la Donostia. Son los proveedores de inteligencia artificial de la ciudad de Donostia, y en este caso estamos haciendo predicciones de flujos de tráfico, consumos de agua, consumos energéticos, etcétera. Estamos, a partir de la inteligencia artificial, controlando cadenas de suministro, sobre todo en sectores de automoción. Son sectores muy exigentes, donde aquí la inteligencia artificial aplicada está dando unos resultados bastante interesantes. Planificadores orientados por ejemplo, a la gestión de órdenes de fabricación en empresas de máquina herramienta, centros de mecanizado, etcétera. Hay muchísimos proyectos, muchísimas órdenes de fabricación en paralelo. Tenemos diferentes líneas de fabricación y de alguna manera hay que saber gestionar, hay que optimizar esos procesos de fabricación para ser más óptimos, para ser más eficientes, en definitiva, para entregar en fechas, para ganar más dinero, ¿de acuerdo? Estos planificadores también los estamos aplicando en otros entornos, como puede ser la gestión de proyectos, en empresas que, por ejemplo, están gestionando 800 proyectos en paralelo. Vale, hay otro caso de uso, ya que estamos aquí en Tecnica y que entiendo que muchos de los oyentes venís del mundo de FP. Estamos aplicando también la inteligencia artificial en herramientas de e-learning. Estamos desarrollando plataformas de e-learning a partir del cual, ayudándonos vamos a decir, del histórico de datos, del manejo que hacen los usuarios, los alumnos de la herramienta, podemos ofrecerles contenidos personalizados para que ese aprendizaje de alguna manera sea ad hoc y sea mucho más efectivo. Y sin más dilación, mila esker guztioi entzuteagatik, eta hementxe nago ondoren galdera baldin bakazue prest erantzuteko. Eskerrik asko Unai, orain emango diogu hitza Javierri. Muchas gracias, Unai. Vamos a dar la palabra a Javier, de la empresa Kebo Technologies. Bueno, buenos días a todos. Yo vengo representando a Kebo. Somos una empresa que trabajamos en el ámbito de las tecnologías del habla y del lenguaje.
Y tenemos como dos frentes, ¿no? Ya que me comentaba Joseba también eso, que venir bastante gente de centros de formación y demás. Un frente nuestro, de alguna manera, también entronca ahí, ya que una parte de nuestro trabajo va orientado al mundo de la HR Analytics, a la identificación de competencias, sobre todo más soft skills, competencias blandas, ¿no? Para su aplicación al mundo de recursos humanos y de la selección, ¿no? En este ámbito trabajamos con Mondragón y con universidades y demás. Y es un poco una parte, bueno, pues digamos que el 50% de la actividad de Kevo. Hoy, bueno, venía a hablaros del otro 50%, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de la inteligencia artificial pues basada un poco digamos de alguna manera, en la duplicación o en la imitación de los procesos humanos, ¿no? Nosotros más que vemos la inteligencia artificial casi como una nueva humanidad, ¿no? Una disciplina que viene de las humanidades casi, porque al final pensamos que básicamente lo que hacemos es comprender los procesos humanos y tratar de alguna manera computacionalmente replicarlos, ¿no? Y nosotros en su momento pues, optamos por las tecnologías del habla y del lenguaje, ya que bueno, pues entendíamos que nos iba a llevar una computación ubicua, es decir, que podamos estar en cualquier sitio y podamos interactuar, ¿no? Con sistemas y, bueno, de alguna manera también recuperar un poco nuestras vidas, que yo creo que la última década pues, se han transformado bastante diferente por no tener que perdernos el tren, ¿no? de Internet, de la digitalización, pero sí que de alguna manera tenemos que hacer eso compatible pues casi con una forma de interactuar pues con la tecnología casi más natural, más antropológica, ¿no? Entonces nosotros básicamente en ese otro 50% a lo que nos dedicamos es al diseño de interfaces conversacionales, ¿no? Estamos muy vinculados a todo el mundo de los asistentes virtuales, de los chatbots, los voicebots y básicamente lo que hacemos es poner esto en diferentes soportes. Nosotros actualmente pues, ponemos asistentes virtuales desde un wearable para, pues, en algunos casos, pues, por ejemplo, ahora trabajamos con Eroski, ¿no? Para llevar esto al tema de almacén y demás y que podamos interactuar de alguna manera con las manos libres, que un operario pueda realmente interactuar con los sistemas de forma natural, hablando. Pero bueno, al final es solo un soporte, ¿no? Otro soporte fundamental para nosotros porque entendemos que todavía muchas empresas están todavía en el teléfono, ¿no? Y otro entorno, ¿no? En el que ponemos nuestras tecnologías en funcionamiento es la línea telefónica, ¿no? La línea telefónica convencional. Ya no solo en aplicaciones y en webs o en una aplicación móvil, sino en una llamada telefónica, donde podemos poner un agente a interactuar, ¿no? La característica principal de las tecnologías de la voz es que nosotros sí que estamos, de alguna manera, al ser una característica humana, es algo transversal a un montón de sectores, ¿no? Podemos estar en la administración pública, como podemos abordar un proyecto muy orientado a industria. Pero bueno, no estamos tan en los procesos productivos de industria como pueden estar, por ejemplo, otro tipo de enfoques de la inteligencia artificial, sino que vamos un poco más a procesos de comunicación, ¿no? Evidentemente, estos procesos también están presentes en industria y en otros sectores, ¿no? Entonces, como lo que nos planteaba Barsolda es, vamos a hablar de un caso concreto de éxito, vamos a hablar bueno, pues de un enfoque, un producto, un proyecto concreto que bueno, está replicado ya en diferentes empresas, que básicamente lo que plantea es poner un asistente de voz en la línea telefónica. No estamos hablando de una centralita, sino estamos hablando de un sistema inteligente con el que podemos dialogar, podemos hacer bueno, pues determinadas interacciones y una serie de automatización robótica de procesos que van a desencadenar unas acciones que van a tener como conclusión pues, la creación de una acción sobre los sistemas, ¿no? Llevar de alguna manera desde la comunicación a la realidad una acción, ¿no? Bueno, nosotros al final lo que nos permite las tecnologías que utilizamos es sobre todo, este tipo de tecnologías nos da escalabilidad, es decir,
Si hablamos de un proceso masivo, como puede ser, se me ocurre, la recogida de pedidos comerciales, pues nosotros no estamos sujetos a esos cuellos de botellas que puede tener, por ejemplo, un call center, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos permite lanzar campañas con muy poca comunicación a campañas masivas y simultáneas, ¿no? Es una gran ventaja. Otra es la disponibilidad a las 24 horas del día. Empresas que tengan, por ejemplo, presencia en otras regiones del planeta, pues pueden dar servicio, ¿no? Pueden de alguna manera tener sus servicios de SAT o su atención comercial disponible 24 horas, ¿no? Y eso de alguna manera, pues al final es una ventaja importante, ¿vale? Y de alguna manera también este tipo de tecnologías, pues nosotros las tenemos, en el caso de Angara, las vemos siempre como una cuestión de pago por uso, es decir, a la hora de llevarlo a un cliente, entendemos que este tipo de tecnología no tiene que ser para una gran empresa, sino que una empresa que haga un uso pequeño y que haga un uso adaptado a la pyme, pues tiene que poder acceder a ello, ¿vale? Porque de alguna manera yo creo que es algo que compartimos también con UNAID, la idea de que debemos democratizar la inteligencia artificial. Esto no puede ser algo exclusivo de grandes compañías porque al final estaremos siempre un poco vendidos, ¿no? Hay que acercar esto a la pyme, ¿no? Y de alguna manera, para nosotros, una manera de hacerlo es eso, ¿no? Es hacerlo. Bueno, en este caso, nada, esto es un panelito para que veáis cómo puede ser un panel de la parte de gestión de la herramienta. Yo creo que lo interesante aquí es, entender un poco el proceso, ¿no? Cómo puede ser esa interacción con una máquina. Ahora, de hecho, estas semanas ha salido una noticia, ¿no? Como que se iba a regular el tema de las máquinas y demás por parte del gobierno para que, bueno, de alguna manera, bueno, es curioso cuando realmente luego incluso Hacienda creo que ya empieza a aplicar robots para las sanciones y demás. O sea, es un discurso. Que el cliente pueda exigir, en vez de Sí. hablar con un robot, con una persona, ¿no? Cuando realmente, bueno, esto es perfectamente posible, pero quizá realmente lo que debería estar regulándose son los estándares de calidad del servicio que prestan esos robots, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, aquí sí que es verdad que donde está un poco la diferencia es en las experiencias de uso que hemos llegado, ¿no? Aquí es fundamental que por eso, cuando hablamos de inteligencias conversacionales, de este tipo de asistentes, es fundamental que haya una reflexión previa, ya no en la parte computacional, sino en la parte humana, en la parte de interacción. Por eso yo siempre tengo a gala decir, lo primero me presento además como sociólogo, ¿vale? Y es que una reflexión sociológica previa evita muchas líneas de código después, por haber comprendido realmente los procesos humanos, ¿no? Y eso es una parte que yo creo que en la inteligencia artificial tenemos que hacer más cálida de alguna manera, ¿no? Quizás es verdad que nuestro ámbito concreto necesita de eso, ¿no? Toda esa calidez viene esa parte de análisis de la que hablaba al principio, porque nosotros en todos nuestros desarrollos hemos estado siempre muy obsesionados con la creación de empatía en los asistentes, ¿eh? Entonces, en nuestras herramientas, de hecho, incluimos de alguna manera algoritmos que analizan la interacción para, de alguna manera, identificar estados de ánimo en nuestro interlocutor o cómo ha recibido la información, ¿no? Precisamente para tener esa comprensión de cómo está recibiendo toda la información, ¿no? Y bueno, pues por poner un poco casos, ¿no? de uso concreto. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos entregando un proyecto bastante interesante que al final lo que se ha hecho ha sido prácticamente un montón de tareas de administración, de recogida de leads comerciales, de gestión de pedido, gestión de bajas de plantilla, es decir, hablamos de una plantilla de unos 300 trabajadores, la posibilidad de que un trabajador pueda solicitar la baja con el asistente y que eso automáticamente hay un proceso por detrás que en el RP genere la baja, vuelva a comunicar además al resto de compañeros que tienen que hacer las sustituciones. Ese tipo de procesos que al final básicamente lo que
lo que hacemos realmente son procesos repetitivos que se dan bastante a menudo, pues de alguna manera los automatizamos y bueno, pues facilitamos al final y ponemos, de alguna manera, siempre se nos plantea el mismo debate, ¿no? ¿Esto es una tecnología sustitutiva? No, al final nosotros lo que entendemos es que bueno, pues vamos a poner a las personas realmente donde aportan valor y una tarea que realmente podemos automatizar con inteligencia artificial, pues la automatizamos. Entendemos además así que bueno, pues de alguna manera podemos aportar también más, ¿no? Y básicamente eso. Yo creo que si tenéis alguna duda y tal, luego podemos comentar. Eskerrik asko, Javier. Bueno, orain emango diogu hitza Juan Carlos Molinerori. Ahora vamos a dar la palabra a Juan Carlos Molinero. Vale. Nahi desunean. Egunon, denoi, eskerrik asko, hor egoteagatik. Besterik gabe, oso aukera ona da, jardunaldi hau pentsatzeko eta hausnarketa egiteko gaiari buruz, ezta? Antes de nada, bueno, comentar para la gente que no estéis del sistema, qué es Tecnica, muy rápidamente. Somos un centro de formación profesional. Digamos que somos un instrumento de viceconsejería para impulsar la innovación en FP Euskadi. Y por eso pues, quiero decir que no somos un centro al uso, ¿no? O sea, no tenemos alumnos que vengan al centro todos los días a estudiar, sino que bueno, pues estamos organizados en 6 ámbitos de trabajo que son los que aparecen ahí en pantalla. Y pues tenemos cuestiones relacionadas con innovación tecnológica, con biociencia y sostenibilidad. Trabajamos en áreas relacionadas con temas de gestión, tanto metodológica como de estructura organizativa del centro, colaboraciones con empresas, internacional. Bueno, tenemos un abanico bastante amplio de temas que tratamos con objeto de impulsar la innovación, ¿vale? La verdadera potencia de Tecnica es que trabajamos en red con todo el sistema de FP. O sea, estamos trabajando a jornada completa alrededor de 34 personas en Tecnica, pero contando con todas las colaboraciones parciales de profesores y profesoras que están en los centros, podríamos hablar de cerca de, bueno, en torno a 530 personas que están participando en algunos de los proyectos que tenemos en marcha. Por mi parte, bueno, pues yo estoy de alguna manera al frente del área de innovación tecnológica y sistemas inteligentes, el área ITSI, que aparece ahí arriba a la derecha, donde tenemos 12 proyectos en marcha, 12 áreas de especialización, que serían proyectos que se desarrollan durante más de un año, ¿vale? Y están todos relacionados con tema tecnológico. Nuestro objetivo es acelerar el acceso y el uso de las tecnologías que consideramos clave y que lleguen lo antes posible a los centros y de esa manera también al tejido industrial, al tejido productivo. Y lo que hacemos es trabajar esas tecnologías con objeto de ofrecer formación dirigida al profesorado. Yendo ya un poco con el tema, lo primero que vamos a ver va a ser aplicaciones de análisis de datos en FP. De buenas a primeras, a la hora de hablar de Big Data y de inteligencia artificial, a lo mejor lo último que se puede esperar la gente que no nos conoce es que estemos dentro de estos temas también, ¿no? Y vamos a ver que tiene mucha lógica, ¿no? Voy a intentar hacerlo muy breve y responder básicamente 4 preguntas relacionadas con la analítica de datos en la FP. Bueno, y enlazo un poco también con la temática de la jornada, ¿no? Del día de hoy, ¿no? ¿Para qué queremos aplicar analítica de datos en FP? Pues básicamente para dar una respuesta mejor al sector productivo, a las necesidades que tiene y a la formación que se espera del alumnado que va a ir a trabajar al sector productivo, ¿no? Tenemos con analítica de datos una oportunidad sin precedentes de mejorar el sistema educativo. Es una cosa curiosa, pero hasta ahora, si lo pensáis un poco, siempre que intentamos valorar qué tal va el sistema educativo, lo que hacemos es fijarnos en cuál es el resultado del alumnado, ¿no? Vemos si hay muchos, si aprueban, si son capaces de seguir las explicaciones que se le dan, si son capaces de encontrar un trabajo cuando termina la formación. Bueno. No soy yo, soy yo.
Entonces, es una cosa pues un poco extraña, ¿no? Lo normal sería que pudiéramos poner más el foco en cuáles son los contenidos que estamos ofreciendo, en cómo es el proceso que estamos desarrollando y ver en qué medida eso está funcionando, ¿no? Hasta ahora eso no era posible porque el conseguir datos era algo muy costoso y lo que hacíamos era simplemente pues, bueno, plantear exámenes y plantear unas pruebas que nos permitían en un momento determinado conseguir esa información. Ahora, con el tema de las plataformas y del Big Data, pues sí que es posible hacer un seguimiento de todo el proceso y sacar conclusiones, ¿no? ¿Todo esto a dónde nos lleva? Pues a una mayor eficiencia del proceso de aprendizaje y a una mayor efectividad. Con lo cual el alumno va a salir mejor formado y vamos a conseguir también optimizar los tiempos de formación, ¿vale? ¿Dónde se puede aplicar analítica de datos? Bueno, pues tenemos ahí a una artesana haciendo damasquinado y barrés. Y bueno, pues ese sería un entorno en el que probablemente no sería posible aplicar analítica de datos, ¿no? Eso es una formación, si alguien tuviera que aprender a ese arte, ¿no? Pues sería una formación orientada a disciplinar al aprendiz. Tendría que imitar lo que está haciendo quien le está enseñando sin alterar el proceso. Tendría que conocer las instrucciones, comprenderlas y seguirlas al pie de la letra, ¿no? Con lo cual, ahí, pues bueno, de partida es difícil que se pueda aplicar tema de analítica. En el resto de las situaciones en las que hay un proceso de aprendizaje, cuando el objeto es expandir la mente y aplicar procesos constructivistas, sí que se podría aplicar analítica de datos siempre pensando que necesitamos herramientas para ello, ¿vale? Necesitamos un soporte de plataformas para poder extraer los datos de todo ese proceso. Entonces, ¿cuáles serían los porqués, las luces, ¿no? Tenemos las luces y las sombras, ¿no? Claro. Los porqués de aplicar analítica de datos en FP, bueno, pues tenemos unos potenciales beneficios, ¿no? Como aparece ahí en la imagen a la izquierda arriba, por un lado tenemos el tema de la retroalimentación. Lo que he dicho antes, ¿no? Se pone el foco en los contenidos. Ofrecemos los contenidos. Imaginaos una plataforma en la que podemos poner, por ejemplo, vídeos y podemos comprobar en qué medida el alumnado es capaz de seguir los vídeos en la secuencia que le hemos dado. En qué medida el alumnado tiene que volver atrás a un vídeo para poder reforzar algo que ya ha visto. ¿En qué medida se detecta que hay dificultades? ¿O en qué medida se detecta que hay abandonos? Bueno, pues con esa información podríamos mejorar los contenidos y cambiar la secuencia didáctica, ¿no? Si a todo esto le unimos que esto se podría hacer con una plataforma adecuada sobre vídeos, sobre textos, sobre cualquier otro tipo de soporte, pues nos podemos encontrar con una cantidad de datos considerable que, analizándolos en conjunto, nos podrían dar una muy buena imagen y una buena pistas para cómo poder mejorar, ¿no? Entonces, con todo esto vamos a la individualización, vamos hacia la personalización masiva, ¿no? Siempre que tenemos que preparar clases, tenemos que pensar en la diversidad, ¿no? En los diferentes tipos de alumnos. Normalmente, al final, lo que hacemos es pensar en un alumno promedio que puede cumplir o satisfacer lo que le vamos a exigir, y con eso lo que estamos haciendo es olvidar de alguna manera los extremos de la curva de Gauss, ¿no? Tenemos alumnos que pueden tener dificultades para seguir la formación y que no van a tener problemas cuando pensamos en ese alumno intermedio, y también vamos a poner pegas para el alumno que tiene más capacidades a lo mejor y que se va a ver frenado porque no le estamos dando lo suficiente, ¿no? Bueno, pues con estos sistemas conseguiríamos personalizar de manera individual lo que ofrecemos a cada alumno, ¿no? Otro potencial beneficio serían las predicciones probabilísticas. A medida que se van acumulando datos de diferentes clases, se pueden hacer seguimientos a nivel de alumno, a nivel de clase, se puede comparar con lo que ha pasado anteriormente y se pueden sacar conclusiones para ver cómo se debería o cómo podría evolucionar el alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto son elementos que son potenciales beneficios. Y todo esto, pues bueno, siempre, como están comentando, pues eso, claro, evidentemente basado en plataformas y adaptando los datos a los que se generan en el sistema, ¿no?
La última pregunta respecto a la ética de datos sería ¿cómo la aplicamos? Bueno, pues lo tendríamos que aplicar intentando hacer frente a las sombras, ¿no? Los potenciales problemas de todo esto. Por un lado, las predicciones probabilísticas tienen consecuencias, ¿no? Parece que nos están prefijando de alguna manera el futuro al que podemos llegar o al que podría llegar el alumnado, porque al final estamos basándonos en una serie de patrones. Entonces hay que tener cuidado porque, pues bueno, no todo es lógica en el día a día y, bueno, pues la parte en la que una persona puede decidir pues con su libre albedrío, pues por dónde quiere tirar o si quiere insistir más o menos en una cosa que le puede costar, aunque no sea lo más lógico y que según los datos no es lo que debería hacer, pues hay veces que si lo intentas lo consigues y entonces pues tendríamos que poder buscar la manera de salirnos de esas predicciones probabilísticas, ¿no? El tema de la persistencia de los datos, derecho al olvido, en qué medida todos esos datos que se van acumulando van a seguir estando a disposición de la gente que en un momento dado pueda querer reclutar a un alumno o a una alumna que, imaginaos, pues ha tenido una etapa rebelde en su formación y resulta que aparece eso en su currículum, en los datos que puede consultar a lo mejor un empleador, ¿no? Bueno, pues eso también podría ser un potencial peligro porque podría ser necesario pues, una perspectiva determinada para que no sea negativo desde el punto de vista de decisiones que se puedan tomar en el futuro con respecto a esa persona, ¿no? El tema de la desconfianza ante la recogida masiva de datos. Claro, siempre hay desconfianza, ¿no? Ya se va viendo también problemas derivados de la monitorización permanente, ¿no? Cuando estos sistemas se ponen en un lugar de trabajo, el hecho de que esté continuamente monitorizando la actividad de una persona que está empleada, pues puede suponer que se genera estrés, que se genera ansiedad y bueno, pues todo esto también es un posible problema, ¿no? Y luego tendríamos el sesgo en inteligencia artificial, que bueno, pues como no, siempre que se habla de inteligencia artificial se habla de datos y en función de los buenos o malos que sean los datos que tenemos, pues vamos a tener ese sesgo, ¿no? Podemos sacar unas conclusiones erróneas. En cuanto a las aplicaciones de la IA en FP, simplemente voy a enumerar puntos en los que se podrían aplicar, ¿vale? Desde el punto de vista de gestión, habría varios aspectos en los que podríamos tener sistemas que nos apoyaran en el día a día, ¿no? Tema de generación de horarios, organización del personal, coordinación de agendas, gestión de las instalaciones, asistencia en la gestión económica, pues lo que hemos estado un poco comentando antes, ¿no? El tema de robotización de procesos y cosas de estas, pues también podrían entrar aquí. Y ya desde el punto de vista más de formación y soporte, pues hay diferentes sistemas, ¿no? Eso que hemos estado comentando antes de plataformas que cogen datos y proponen itinerarios, sería lo que se llaman Intelligent Tutoring Systems, y ahí tenéis varios ejemplos que podéis comprobar, ¿no? Hay muchísimos más y hay cosas más avanzadas, también pues que sean basadas no solo o sea, basadas por ejemplo en el diálogo con la persona, los DBTS, bueno, hay diferentes páginas que podéis mirar y que bueno, os pasaremos las presentaciones para que podáis echar un vistazo por ahí, ¿no? Podríamos también utilizar herramientas para temas de corrección automática. Por ejemplo, pues herramientas como el Turnitin, pues integra un sistema que comprueba desde el punto de vista gramatical qué tal de bueno es lo que se ha escrito y luego integra también otra herramienta que es antiplagios, es Similarity, ¿vale? A nivel de uso diario, pues el Grammarly seguramente muchos lo conoceréis y bueno, pues es una maravilla. Si tenéis que escribir en inglés y tal, pues bueno, da muchas pistas para hacer un buen texto. Estaríamos utilizando también inteligencia artificial para el tema de aprendizaje en idiomas. Herramientas como Babel, por ejemplo, tiene Speech Recognition, o sea que te permite mejorar incluso la pronunciación cuando estás estudiando. Los traductores neuronales que conoceréis seguramente, Ichuli, DeepL, transcripciones automáticas también basándose en inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft Stream permite subir un vídeo y conseguir automáticamente la transcripción, de manera que luego esa transcripción nos puede servir para hacer búsquedas sobre el texto, sobre el vídeo que hemos estado utilizando, ¿no? Los bots y los chatbots, que también ha mencionado Javier antes, pues tendríamos posibles usos para responder fax,
para poner pues, baterías de preguntas que nos hacen habitualmente los alumnos, las alumnas sobre ciertas temáticas y, bueno, pues que de una forma automática puedan conseguir las respuestas y nosotros pues, seguir trabajando igual contenidos o otro tipo de dificultades. Concertar citas, respuesta en incidencias. Oye, que ha habido un problema en un laboratorio y tenemos que saber cómo actuar ahora. Bueno, pues se podría contactar con el chatbot para que nos fuera dando las indicaciones. Tenéis ahí 3 posibles ejemplos: Pandora Bots, OpenAI GPT-3, que eso acaban de liberarlo ahora para que lo pueda probar todo el mundo. Es muy entretenido, como curiosidad. Y cosas como el GitHub, el Copilot, que te genera, por ejemplo, para temas de informática, te genera directamente código a partir de una descripción de lo que quieres hacer. Te da diferentes opciones de código para que tú elijas cuál es la que quieres empezar a utilizar, ¿no? O sea, eso, desde el punto de vista de informática y programación, por ejemplo, pues es una herramienta que, pues bueno, que puede ayudar un montón, ¿no? El alumno o la alumna tendría que saber qué tal de bueno es ese código, pero no sería necesario que lo generara desde cero, ¿no? Es el equivalente a saber leer y entender que un texto es bueno o es malo, o tener que escribir pues, como un profesional, ¿no? Y por último, el tema de reconocimiento de emociones. Conocer el estado anímico general de la clase, nivel de atención general, detección de situaciones problemáticas, abandono escolar, acoso escolar. Vale, pues todo esto implica la monitorización del alumno o de la alumna en el aula, claro. Y todo esto pues tiene sus pegas y crea reticencias también, ¿no? Pero bueno, son posibilidades, ¿vale? Como juego en casa me estoy pasando de tiempo, pero bueno, ya lo siento. Va rápido, ¿eh? Entonces, ¿qué estamos haciendo en FP? Bueno, pues por un lado, proyectos que están en marcha. Proyecto Big Data FP Euskadi. Se intenta poner en valor los datos del sistema de FP. Construir el Big Data de FP Euskadi, lo que comentaba antes Unai, ¿no? Identificar los datos, ubicarlos, ver si están normalizados, valorar la calidad, determinar posibles usos. Bueno, en eso se está trabajando. Estos son sistemas que están en permanente desarrollo, digamos, no se acaba nunca. Al final hay que mantenerlos, hay que crear una cultura, hay que generar una cultura del dato, y eso se está consiguiendo también por medio de sesiones divulgativas quincenales y organización de comunidades de prácticas temáticas. Ahora mismo, bueno, estos son datos de julio del 2021, había 6 en marcha, ahora hay por lo menos 8 o 9 en marcha, y están participando ya más de 80 personas de 25 centros. Y también, pues bueno, con todo lo que se está haciendo al final, se está generando una comunidad de aprendizaje en la que han participado ya en los 2 años que lleva el proyecto en marcha, más de 1000 personas de 80 centros. En técnica tenemos el área de especialización también de sistemas inteligentes. Desde un punto de vista técnico, se buscan desarrollos abiertos para facilitar la aplicación de métodos de inteligencia artificial y el uso de entornos industriales. Tenéis ahí las líneas de trabajo, temas de visión artificial, computer vision, robótica autónoma, speech recognition systems. Bueno, tenéis, luego vais a tener posibilidad de ver la presentación tranquilamente, ¿vale? Y desde el punto de vista del sistema educativo, pues nos interesa encontrar herramientas que podamos utilizar y oportunidades de aplicación, ¿vale? Supongo que muchos ya sabréis que se han impartido ya formaciones de conceptos básicos de inteligencia artificial a nivel técnico. Se han dado 2 cursos en los últimos 6 meses y hay ya unos 30 profesores formados mínimamente en herramientas para utilizar en el aula. Y luego también pues, nos interesa también contactos con empresas referentes como las que tenemos aquí hoy también, ¿vale? Y por último, pues bueno, hablar también de los proyectos de innovación de viceconsejería con un planteamiento anual. En el curso 21-22 hay en total 44 proyectos en marcha relacionados con diferentes temáticas y concretamente pues, se pueden mencionar un par de ellos que están relacionados con inteligencia artificial. SST 4.0, en el que pretenden identificar y prevenir riesgos psicosociales utilizando inteligencia artificial, y luego uno más que está pues, bueno, pensado para aplicar inteligencia artificial en el proceso de fresado e implementarlo en un entorno virtual. Y nada, como conclusiones, los takeaway, pues nada, eso, una gran oportunidad, el tema del Big Data, tenemos mucho trabajo por delante, hay plataformas disponibles y tenemos que trabajar para conseguir nuestras propias plataformas. La inteligencia artificial también está accesible y tenemos aplicaciones ya que podemos utilizar y alucinar con las cosas que consiguen.
tener cuidado con los posibles problemas y en FP Euskadi pues saber qué es lo que está en marcha. Proyectos, comunidades de prácticas y la formación que se está ofreciendo. Y hasta ahí. Eskerrik asko, Juan Carlos. Brevemente, desde Oarsoaldea os comentaremos una breve pincelada de las ayudas que hay en el entorno para las empresas, en el entorno de la transformación digital Industria 4.0. Y os comentaremos más en detalle un poquito las ayudas que hay en ayudas o programas que estamos impulsando desde la comarca, y nos interesa mucho que estéis tanto empresas como también la comunidad de personas que formáis parte de la formación profesional de Euskadi, y lo veréis por qué. Entonces, básicamente las ayudas las he agrupado rápidamente, las voy a pasar muy por encima, que sepáis que hay un montón de ayudas en el ámbito de la transformación digital, tanto para infraestructuras, pues tanto de fibra óptica, redes 5G, inalámbricas. En el ámbito de la investigación, de proyectos experimentales, hay también muchas opciones a nivel de, en este caso de Guipúzcoa, pero también de Euskadi y del Estado, sin entrar incluso en programas europeos, que también hay mucho dinero. En el ámbito de emprendimiento destacaría el BAIND 4.0, en el cual pues alguna persona que está por aquí, Unai, y de alguna manera también Javier, han formado parte de esta aceleradora de startups en el ámbito de Industria 4.0. En el ámbito de la financiación de inversiones hay una serie de líneas de ayudas específicas también para la transformación digital que podéis ver ahí. También hay otro tipo de ayudas que, aunque no expresamente digan que fomentan la transformación digital, sí que es verdad que depende cómo presentes el proyecto, te pueden servir para financiar inversiones, etcétera, como puede ser Indartu, que es un programa que es básicamente dirigido a empresas que están en la margen izquierda y en la zona de Oarsoaldea y determinados municipios con una situación socioeconómica desfavorable. Y luego donde hay muchísimas ayudas también para muchos sectores y muchas casuísticas es en el ámbito de implantaciones de soluciones y de consultoría y de asesoramiento externo. No me voy a poner a leerlas porque no tenemos tiempo, pero hay muchísimas y si alguien tiene alguna duda se puede poner en contacto con nosotros. Y luego voy a hablar un poco de mi libro, de dos programas que estamos impulsando desde Oarsoaldea, en los cuales nos interesa mucho la presencia de las empresas y también de la gente del mundo de la formación profesional. Uno sería el programa PYME Digitala, que lo que pretendemos es impulsar la transformación digital con el apoyo de una consultora especializada para hacer diagnósticos, definiciones de planes y un avance incluso de varias líneas prioritarias que se detecten en esos diagnósticos, ¿no? En esas hojas de ruta que se hacen. Los beneficiarios son 10 empresas en principio, tenemos un presupuesto limitado, preferentemente industriales, no necesariamente tienen que ser industriales, si lo que se presenta, el proyecto que se presenta, la actividad de la empresa resulta interesante y singular, también damos cabida a ese tipo de proyectos. El plazo de ejecución será de enero a abril de 2022. Me pondré en contacto desde Barcelona nos pondremos en contacto con las empresas que estáis asistiendo a este evento y a otras que también nos han manifestado de alguna manera interés en hacer pues esta prueba piloto. Por otra parte, tenemos un programa que aquí sí que me interesa también que estéis atentos los centros de formación profesional y es el programa Berpiztu. Es un programa apoyado por el Gobierno vasco y Lanbide y en el ámbito tiene diferentes líneas y en el ámbito de la transformación digital destacaría pues un poco dos líneas concretas, ¿no? Que es una formación digital y para la innovación en la economía urbana y por otra parte talento tecnológico y agentes movilizadores de la digitalización. Y ahora explico un poquito con más detalle, pero rápidamente. En cuanto a lo que es la economía urbana, pues básicamente lo que queremos es dinamizar la actividad económica de la economía urbana, pues de hostelería, comercio y servicios en general que están radicados en el entorno urbano, en este caso de Oarsoaldea, para apoyar un poco lo que es la transformación digital y implantación del sistema Ticket Buy, que en Vizcaya creo que se llama Batus. Y, incluso con una oferta formativa. Beneficiarios, pues los que veis, autónomos, microempresas que desarrollen esa actividad en el entorno urbano. El plazo de ejecución, estamos ya iniciando dando los primeros pasos y acabaremos este programa el 30 de junio del 2023. Aquí es donde yo quiero que los centros de formación profesional, básicamente del entorno de Oarsoaldea, área metropolitana de San Sebastián, Guipúzcoa, nos interesaría que estéis atentos porque queremos hacer un matching de
necesidades, retos, posibilidades que puedan surgir desde el mundo de las empresas a la hora de contratar a personas inscritas en Lanbide, junto con recursos que podamos obtener a nivel humano de personas que podamos captar tanto desde centros de formación profesional, universidades o gente en general que esté dispuesta a desarrollar algún tipo de proyecto en empresas en el ámbito tecnológico y digital. Como podéis ver ahí, preferentemente sería en el sector industrial, pero no descartamos también otras opciones. Beneficiarios de 20 a 40 personas. Y lo que buscamos son empresas con retos y proyectos en el ámbito tecnológico y de transformación digital. Entonces, vamos a hacer durante el primer semestre una gran batida en las empresas de la comarca para detectar eso, para detectar qué tipo de retos, qué tipo de gente necesitan, y en coordinación con los centros de FP y universidades, etcétera, queremos que sean estas personas contratadas con una financiación muy interesante durante 6 meses a lo largo del segundo semestre de 2022 y primero de 2023. Es decir, y queremos también coordinar con los centros de FP y con las universidades los plazos que manejáis en la formación dual, prácticas, etcétera, para poder dar continuidad a esas personas que están igual ya haciendo algunas cosas en empresas o no, y el calendario escolar que tenéis para poder luego contratarlos durante alrededor de 6 meses en empresas de la comarca. Preferentemente. El plazo de ejecución también 30 de junio de 2023. Y en principio es que ricasco, ahí tenéis mi contacto por si queréis preguntarme alguna cosa en cuanto a las ayudas, en cuanto al tema de los centros de